Bienvenido, Oscar. Bienvenidas, compañeras. Hoy es la última sesión con el profesor Oscar y es también la última sesión antes del parón que vamos a hacer por las fiestas. Entonces, decirle dos cositas nada más importantes. La primera, que es bastante importante, es que hay algunas personas que han participado en casi todos los Zooms, pero que no han entrado nunca a la plataforma Moodle. Y tienen que entrar a la plataforma, no solo para descargar los materiales y leerlos, sino fundamentalmente para hacer los exámenes, que saben que son una tontería de exámenes, pero que hay que cumplimentarlos para luego poder hacer las certificaciones, porque el programa nos hace los certificados en base al alumnado que ha completado esa pequeña prueba objetiva. Entonces les repito, por favor entren a la plataforma Moodle todas las personas que hasta ahora solo han entrado al Zoom. Hagan el examen del módulo 1 y de paso, si quieren también, luego de que acabemos la sesión de hoy, ya el profesor Oscar nos va a pasar las 10 preguntas de la parte de él, y entonces pues ya hacen los dos, las dos, no los que no me gusta llamar los exámenes, las dos pruebas objetivas, y ya hasta el 23, hasta el lunes 23 de enero, ya nos volvemos a encontrar vía Zoom, ya con un módulo nuevo, el módulo que vamos a contar con Acción contra la Trata Navarra, ¿no? Con las chicas de Acción contra la Trata Navarra. Entonces, para no quitarle más tiempo al profesor Oscar de la sesión de hoy, que aparte es la última, de todo esto tan interesante que nos ha ido contando, les voy a contar una pequeña anécdota, porque así ya voy haciendo un poquito de tiempo para que se sigan metiendo personas. Hoy una señora viene toda contenta a mostrarme que un militar que es un militar yanqui que está en Yemen, le ha mandado una solicitud de amistad por Facebook, me muestra la foto era más falsa que un diente de oro, y me dice, no, es que mira, estoy hablando con él, no sé qué. Y yo, muchacha, por Dios, que eso es mentira, lo del militar, ahora te va a decir que tiene una hija ingresada y que es viudo, porque eso es el timo, ¿no? Pues nada, resulta la mujer ahí, se le llenan los ojos de lágrimas, porque de hecho venía a la oficina para mandarle un email a la hija del tipo que efectivamente era viudo, tenía una hija no sé dónde. Bueno, las cosas que le había dicho, que será alguien que se sienta en el ordenador y les dice a cada una lo que les tiene que decir, ¿no? Hay las cosas que le había dicho este supuesto hombre, que no sabemos si es un hombre ni sabemos quién es. Era todo tal cual nos contaba el profesor Oscar, o sea, tocándole a la mujer todas las teclas de sus puntos flacos, ¿no? Y entonces, claro, este es el timo de los militares de Facebook. Búsquenlo, porque yo después me puse a buscarlo y lo encontré. El timo de los militares destinados en Oriente Medio. Entonces, pues las enamoran, deben de buscar a señoras mayores solteras por Facebook, las enamoran, y siempre es viudo y tiene una hija o una madre o algo. Y ya, pues después de enamorarlas bastantes, pues viene mira que yo aquí, que en Yemen, que el banco no funciona, que mi hija, que no sé qué, y empieza el tema de transferir dinero. El timo del militar viudo con una hija enferma. Mira, me dio una pena, me dicen mis compañeras, tú siempre alegrándole a la gente, mira, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Ay, qué suerte, qué guapo es, que me mostraba la foto que parecía Ruy Targuer en los años 80, el tipo, en Oficial y Caballero.
En fin, pues eso, los militares viudos, los padrotes también. Te paso la palabra, querido Oscar, y les doy la bienvenida a todas las personas que se han metido en estos últimos 5 minutos. Muchas gracias, Laura. Y sí, justamente la, las trampas y los trucos que hacen los hombres para acceder a las mujeres y expropiarles pues, su cuerpo, su vida y todo lo demás es algo que nos ha perseguido desde el inicio de los tiempos del patriarcado, como lo hemos visto. Entonces sí es mucho seguir y develar estos mecanismos, solo que los mecanismos del sistema proxeneta son muy efectivos y mientras no erradiquemos estas lógicas patriarcales, solo se van a ir sofisticando, como ya les decía en la clase pasada. No, mi forma de entender el fenómeno es que ellos van analizando los fenómenos sociales, culturales, históricos, económicos, se adaptan, ¿no? Y cuando hay un acceso de las mujeres a la justicia, a los derechos que tienen, se sofistican, pero cuando no hay esto, cuando hay leyes, cuando hay programas, cuando hay modelos, pero las autoridades no hacen nada, la violencia se recrudece y eso es mucho de lo que estamos viviendo ahora en México, ¿no? El recrudecimiento de muchas de las violencias que hay sobre las mujeres. Muy bien, pues ha sido un gusto y un privilegio estar compartiendo estas ya 4 clases, bueno, 3 y esta que empieza, ¿no? Estas 4 clases. Lástima que no podamos hacerlo de forma presencial, sería lo ideal porque estos temas creo que llevan una impronta de sentir las esencias y luego la parte de la pantalla no propicia eso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las cosas que también maneja el sistema proxeneta es justamente la parte de lo emocional, ¿no? Cómo opera la violencia, cómo operan los poderes de dominio para reclutar, trasladar y explotar y cómo operan esos mismos mecanismos de corte emocional sobre las personas que estamos alrededor, las personas que investigamos, las personas que acompañamos y las personas que no reaccionamos a estos fenómenos. Eso creo que tendría que ser una beta de análisis, ¿no? Cómo opera lo emocional en la construcción de los fenómenos sociales y culturales y que justamente eso es parte de la sesión del día de hoy, ver de estos temas, cómo he ido construyéndome y cómo he ido construyendo claves para poder investigar y sobre todo para poder sobrevivir en este tema. La sesión de hoy, como saben, siempre les explico, va a ser todo, van a ser en 2 partes. La primera parte voy a hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta el momento y cómo eso se puede traducir, se puede traducir en la política pública, es decir, cómo las investigaciones de corte social, de corte cultural, sí sirven, sí nos dan insumos para poder erradicar fenómenos de esta índole. Y en la segunda parte voy a responder todas las preguntas que me quieran hacer en relación al texto que tocó para hoy, que es la construcción del ser intelectual. No quisiera narrarles nuevamente lo que ya escribí, sino de lo que leyeron, que es lo que quisieran que profundizara. Y yo relato varias partes de mi vida. Algunos son tropiezos y otros sí realmente son abismos los que ahí están. Entonces, en esa parte sí yo quisiera que si fueran ustedes quienes me preguntaran a raíz del texto que les envié y que justamente parto de la idea que uno es el Oscar que escribe, otra es el Oscar que expone, pero creo que el que le pueden sacar más jugo en ese sentido es el Oscar que responde, ¿no? Porque es como responder a bote pronto. Ustedes me preguntan y entonces rápidamente empiezo a construir la respuesta, ¿no? Entonces eso les puede ayudar más, sobre todo a las personas que están en estos temas.
Y bueno, como decía Laura, al final de esta sesión le mandaré las 10 preguntitas sencillas que me pidió Laura para que ustedes les puedan responder. Ya las tengo, ya nada más me faltan las 3 de esta última sesión, 2 de esta última sesión, 2 y medio, pues, para que pueda completar esas preguntas y se las mando a Laura para que la pueda subir a la plataforma. Muy bien, pues les voy a compartir pantalla para ver la presentación y la síntesis que les estaba diciendo. A ver, déjenme ver cómo se hace esto. Compartir pantalla. Tacatatán. A ver. Ahí está, ¿verdad? Creo que está. Bueno, este es cómo las investigaciones que he realizado sirven para hacer política pública y en este caso proponer un programa estatal del estado donde soy, de Tlaxcala, en México, para poder prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas. Entonces le puse así: acciones comunitarias para prevenir y erradicar la trata de personas en Tlaxcala, un análisis de la alianza entre la sociedad civil y la academia. Yo creo que eso es fundamental. Hay una tríada de actores que pueden contribuir a erradicar estos fenómenos, que es la sociedad civil, la academia, junto con las acciones que hacen los gobiernos. Entonces, bueno, esto es rápidamente así como que es la trata de personas, que no voy a profundizar en esto, pero sí es necesario que entendamos que para hacer un programa tenemos que recurrir necesariamente a los instrumentos internacionales que nos definen un fenómeno como la trata de personas y cómo eso deviene en instrumentos jurídicos en nuestros países y de esos países en los estados o las comunidades que tenemos, es decir, cómo va bajando esa política internacional a la política nacional y a las políticas locales. Eso es una de las cosas que debemos tener muy claras cuando vamos como científicos sociales y como sociedad civil a proponer modelos, programas. Si no tenemos esta parte jurídica, no vamos a hacer propuestas que estén apegadas al ámbito de lo jurídico. Entonces, siempre es importante tener esto, y es, bueno, no solo es conjugar el protocolo de Palermo, sino también el protocolo del 49, es decir, hacer todo un análisis de la normativa jurídica, ¿no? Incluso incluyendo la CEDAW, Belón de Pará y otros instrumentos internacionales. Luego, situarnos en la parte de la investigación, que ya se las di la primera, la segunda clase. Entonces, en identificar cómo son los procesos de proxenetización en comunidades rurales y obreras, que ya les describí bien. También esto haciendo un balance con las violencias estructurales vinculadas a la precarización y el extractivismo, es decir, también la parte del mercado es importante ver cómo se han ido expropiando territorios, pero también instalando fábricas en el estado de Tlaxcala, que ha implicado la contaminación de nuestros ríos y nuestras tierras, en donde también se ha llevado a identificar a Tlaxcala como una zona de emergencia sanitaria y ecológica, en donde hay muchas muertes por los altos grados de contaminación que tenemos en un río, el río Zahuapan-Atoyac, que pasa o cruza la mayor parte del estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. También saber que el Estado no solo sanciona, sino que configura los delitos. Es decir, si no comprendemos cómo el Estado ha ido creando leyes para sancionar los delitos, entonces no vamos a poder hacer ese encuadre, ¿no? Y también eso no es suficiente, sino que los fenómenos sociales son más complejos que una definición. Entonces, por eso es importante ver cómo se han privilegiado definiciones jurídicas sin entender las lógicas sociales del fenómeno. Entonces, en este sentido, por eso la propuesta que yo hago no solo es identificar, por un lado, esta parte jurídica, sino también los marcos teóricos desde las ciencias sociales para identificar cómo se han ido construyendo y configurando estos fenómenos, ¿no? En donde yo he tratado de privilegiar, ¿no?, el delito
en función de los contextos sociales y culturales y centrándome en la dignidad de las personas. Creo que eso nos da muchos elementos para poder hacer estas partes de la política pública en conjunción con la investigación social. Rápidamente también es identificar, es por eso que les decía, hacer esta síntesis de lo que he investigado, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? Cómo son los procesos de iniciación de los proxenetas rurales, ¿no? Cómo se mueven, el saber moverse, esta palabra que ellos utilizan mucho para decir que se mueven para buscar mujeres, para enamorarlas, conquistarlas, reclutarlas, trasladarlas y después explotarlas. El ser bien verbo es otro de los elementos que constituyen, que ya lo vimos, esta parte especializada de la palabra que implica la seducción en función de entender y comprender las necesidades, sobre todo afectivas, de las mujeres que están reclutando, ¿no? La parte de matar el sentimiento, que es la palabra que ellos usan, pero realmente enmascara la parte importante que es una autocoacción emocional. Es decir, ellos son conscientes de todos los sentimientos y emociones que sienten para poder controlarse, controlar sus emociones y poder actuar, ¿no? Eso es importante y que esto los conecta con la segunda parte, que es el lenguaje corporal y emocional, es decir, cómo haciéndose conscientes de lo que sienten, cómo sienten y después identificar esas mismas acciones en las mujeres que van a reclutar, que eso quedó muy claro en la clase pasada. Entonces, su modus operandi, como vimos, es conseguir, como ellos llaman, mercancía, construir un libreto de amor y engaño, que este libreto de amor y engaño, acuérdense que es a partir de la información que ellos pueden sacar de las víctimas. Solo así operan, ¿no? Es decir, empiezan a escuchar, escuchan e identifican lo que ya vimos, el punto de quiebre, las necesidades afectivas y sentimentales, y ahí construyen ese libreto para después actuar un teatro, ¿no? Y ya que la mujer está enamorada o vinculada, como ellos también dicen, o enamorada y vinculada, identifican una problemática en donde ellos se ponen como víctimas y le proponen a ellas que los ayuden a trabajar, ¿no? Ya después de que las mujeres aceptaron ayudarlo, empieza el proceso complejo de mercantilizar el cuerpo femenino, ¿no? Y entonces es en meter a las mujeres en una lógica mercantil, ¿no? En donde es todo un proceso, toda una pedagogía de la explotación sexual. Y después, cuando las mujeres descubren, ¿no? En esto de no dejar que la mujer te gane la forma de pensar, tiene que ver con la padroterapia. Es decir, cómo ellos identifican ser o abrirse a, bueno, son descubiertos y no tienen otra cosa que aceptarlo, y después generar toda esta forma de decir, sí, sí, soy padrote, y bueno, todo lo que ya vimos la clase pasada. Entonces, todas estas contribuciones de las investigaciones sociales que he realizado, yo parto de la idea, como diría el viejo Marx, a que los investigadores no solo tenemos la obligación de describir la realidad, sino de transformarla. Entonces, en ese sentido, es como les he estado contando que, y sobre todo Ixchel Iglesias y yo hemos tratado desde el año 2015 de regresar todo este conocimiento que hemos aprendido, ¿no? Y ahí empiezan las anécdotas, ¿no? Una ocasión en el año 2013, más o menos, una de mis sobrinas en una comida, ¿no? Entonces, pues ahí en mi familia todos saben que a lo que me dedico y que investigo a los proxenetas. Y entonces en esa ocasión ella me dijo, mi sobrina de 13 años más o menos, que me dijo, oye tío, tú que eres tan experto en esto de los padrotes, dime o dame consejos de si se me acerca uno de ellos, ¿qué puedo hacer? Entonces, cuando me dijo eso, los títulos, los premios y todo fueron cayendo porque no tenía elementos para decirle a mi sobrina, pues léete mi tesis de doctorado, ¿no? Si muchas veces hasta ni yo la entiendo, ¿no? La tesis de doctorado, sobre todo cuando hablo de Hegel. Entonces, pues obviamente estas informaciones son muy especializadas y ese es el problema que tenemos en la academia, ¿no? A lo más que luego llegamos es a hacer textos de difusión o divulgación científica,
¿no? Pero eso tampoco luego llega a las comunidades. Entonces, lo que hice fue un proceso de identificar las formas en cómo otras personas, sobre todo de sociedad civil, hacen talleres, hacen dinámicas con las personas para poder hacer asequible o entendible el conocimiento tan abstracto que a veces tenemos desde las ciencias sociales. Entonces empezó mi tránsito a identificar, ¿no? Y que describo un poco en el artículo que les envié, de cómo fui deconstruyendo primero mis violencias y después de deconstruir mis violencias, identificar las herramientas que tenían otras personas, otros grupos para llegar a las mujeres, a los hombres, ¿no? A sociedad civil, a gobierno y al trabajo en territorio. Entonces ahí empecé a tallerearme y comenzar también a construir estrategias que nos han servido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el taller de trabajar la violencia masculina, que es trabajar con hombres solamente, luego con mujeres solamente, o el mixto. Es decir, hemos ido transformando las metodologías que hemos ido aprendiendo para poder adaptarlas a los grupos en donde trabajamos. Por ejemplo, este taller de trabajo de violencia masculina es uno de los requisitos que nosotros ponemos cuando impartimos diplomados, sobre todo a los gobiernos, para poder no solo que trabajen la trata de personas con fines de explotación sexual, su historia, la metodología, la teoría, las políticas públicas, no. Creo que nosotros partimos de la idea que debe haber un trabajo de la violencia, es decir, entender cómo la violencia nos construye, nos cruza y nos lleva a interactuar con con nuestro entorno inmediato y cómo se van construyendo estos saberes de la violencia. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hemos exigido, que hemos ahí puesto nuestra condición, de identificar cómo la violencia nos atraviesa y cómo damos claves para poder dejar de ser violentos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, en los diplomados que hemos dado 2015 al 2020, 21, de un diplomado de 160 horas, 60 horas son para tallerear este modelo, que es trabajar la violencia, es identificar cómo opera la violencia en los hombres y cómo también la sufren las mujeres para poder parar en el caso de los hombres la violencia. Y ahorita van a ver por qué tiene sentido. Eh, bueno, entonces, otros de las herramientas, por ejemplo, hemos desarrollado el de géneros musicales, que es identificar la violencia en las canciones, trabajamos los temas de amor romántico, feminicidio, trata de personas, ¿no? Es decir, cómo se ha normalizado los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y hemos generado ese instrumento. El otro es el violentómetro, ¿no? Entonces, a partir de los chistes que se dicen, pues en los entornos, ¿no? Entonces hacemos la metodología muy sencilla, de decir, a ver, por grupos de 3 a 5, identifiquen las tres groserías más fuertes que se le pueden decir a una mujer y las tres más fuertes a un hombre. Entonces, al principio todo es risa, porque justo los chistes son de risa. Y lo que hacemos después es una plenaria en donde se sacan las tres ya del grupo, las tres más fuertes hacia hombres, las tres más fuertes hacia mujeres, y hacemos un análisis simbólico del contenido, ¿no? Entonces, cuando se enteran qué es lo que quiere decir cada una de las groserías, pues obviamente es un choque, ¿no? Un choque con cómo nos hemos ido construyendo y normalizando la violencia patriarcal, ¿no? Y ese es el poder. Bueno, no solo es la violencia, sino el poder. Es decir, el poder es más fuerte que la violencia. La violencia para mí es el uso, ¿no? Cuando ya se pierde el control de alguna situación, ¿no? Y eso puede ser individual o estructural. Y la normalización de la violencia en nuestras culturas vienen a partir de los chistes. Entonces, esto también es una cosa muy importante. Y la otra es
la metodología de las hombregrafías o mujergrafías, en donde en unos papeles muy grandes no sé si ya se conocen como papel craft, se acuesta la persona, alguien le ayuda a dibujar la silueta y luego le pedimos que identifiquen en rojo cómo puede identificar las violencias que ha sufrido, ¿no? Visibles o invisibles. Entonces ahí hacen un trabajo y luego las violencias que ejercemos, en donde se acumulan las violencias ejercidas, no las que recibimos, sino las que ejercemos, y eso tiene que ver con cómo opera la violencia en nosotros. Por ejemplo, es como muy fácil en el caso de los hombres, en el caso mío es cuando me enojaba, todo me enojo, entonces cómo se concentra el poder en las manos, como preparándote para la batalla, si te empieza a calentar la cabeza, y entonces ahí describes en azul, en la silueta, ¿no? Entonces es rojo y azul, ¿no? Lo que vamos haciendo, y luego pues es explicar, ¿no? Las diferentes marcas de la violencia sufrida, padecida o ejercida. Entonces es un buen ejercicio y luego pedimos que esa silueta también la adorne, ¿no? Es decir, cómo quisieran presentarse al público es decir, ya conocimos la parte desnuda de la persona y ahora es cómo quieres que te vean las personas, cómo a partir de lo que ya conocemos de ti, cómo te presentas, ¿no? Entonces eso ha sido también una buena dinámica, ¿no? Entonces eso. Y bueno, finalmente ya como estamos con funcionarios públicos, lo que hacemos también es algo que he desarrollado, eso es como más de la parte de docencia más académica, que es el cuadro mágico. El cuadro mágico es un cuadrito muy sencillo donde a partir de preguntas sencillas, como qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora y cuánto, nosotros, a partir de las necesidades que tienen los funcionarios públicos de presentar proyectos para sus diferentes secretarías o los espacios donde tienen que hacer proyectos, les enseñamos, ¿no? Cómo hacer un proyecto, ¿no? Desde cómo construir una pregunta, cómo construir objetivos y la parte fundamental de cómo presupuestar los recursos para esos proyectos que proponen. Entonces es una herramienta que a ellos les fascina y que les facilita mucho el ejercicio, ¿no? Entonces este preámbulo sirve para que puedan comprender y entender lo que hemos hecho en Tlaxcala, sobre todo, ¿no? Nos vamos a centrar en Tlaxcala y que tiene que ver con el que en el 2015 hicimos una campaña para el gobierno del estado que se llamó Arrancar la violencia y la trata de raíz para una Tlaxcala feliz. Es decir, esto fue con alumnos de un diplomado que dimos, ya con las personas sensibilizadas y todo, pedimos que identificaran este, imágenes y frases para poder hacer esta campaña. Y no solo fue una campaña visual, sino también audiovisual. Hicimos spots de radio, bueno, más bien los grupos hicieron spots de radio en donde justamente con palabras de las mismas personas que trabajan de Tlaxcala se pudo hacer una campaña en este sentido, ¿no? La agenda también en el año 2015 se elaboró una agenda de trabajo para la prevención, atención y sanción y erradicación de la trata de personas, es decir, para el Consejo Estatal contra la Trata. Es decir, el Consejo Estatal contra la Trata tomó este diplomado y a partir de tomar este diplomado e identificar las acciones que se podrían hacer, se pudo construir una agenda con y para ellos, ¿no? También en la parte de la investigación, en el año 2015 hicimos un diagnóstico de grupo con grupos focales con familiares víctimas de trata, ¿no? Entonces, este diagnóstico fue muy importante porque nosotros pudimos conocer cómo opera el sistema proxeneta, no solo con las mujeres, sino cómo genera en amistad con las familias de las mujeres. Es decir, el sistema proxeneta o las investigaciones siempre nos han dado esa parte de cómo opera el padrote con las mujeres que prostituyen, pero pocas veces entendemos los círculos cercanos a las mujeres, ¿no? Y entonces el trabajar con estas familias pudimos identificar las lógicas de poder que tienen los proxenetas. Por ejemplo, es hacerla en amistad. Voy a poner un ejemplo. En un caso, una de las mujeres, su punto débil era que le decían que era una tonta y que no servía para la escuela. Ese era su punto de quiebra, ¿no? Y entonces
como no servía para la escuela, por unas cosas o por otras, ella resulta que se embaraza, ¿no? Cuando se embaraza, esto genera enemistad con su padre, ¿no? Porque ya saben el honor familiar y todo lo que se dice, y que además el papá quería que estudiara y con esto pues ya no iba a seguir estudiando, pues otra vez se genera pueblo que es impresionante cómo lo hacen, es decir, a partir de la información que obtienen de la mujer, no solo genera poder sobre ella, sino con las familias. Y entonces en este caso, ¿no? Entonces se embaraza y pues el padre la corre, y cuando la corre, ella pues justamente conoce a una amiga, esa amiga conoce a un proxeneta, y es así como empieza el círculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el proxeneta? El proxeneta hacía, pues decir, no, pues tú si eres inteligente, yo te vas a ver, pues échame la mano y ya cuando tengamos un dinerito vas a entrar a la prepa y vas a entrar a una universidad, ¿no? Y además, otra cosa de las que hacía era cuando terminaba de trabajar ella, cuando ella llegaba a su casa, le lavaba los pies y le daba masaje en los pies. Entonces, ver cómo operan estas dos construcciones simbólicas de el que cuida, ¿no? El papá, como la figura del padre, ¿no? El que le lava los pies y se los soba, pero además el que le dice que va a, a hacer todo para que ella termine sus estudios. Y entonces, cuando empezamos a trabajar con estas familias que eran familias con, con familiares de víctimas de trata, pero desaparecidas. En estos casos, trabajamos con 4 familias y de las 4 familias, 3 pudimos identificar a las víctimas. Y bueno, en este caso se pudo trabajar también directamente con la mujer que estaba siendo prostituida y trabajamos, ¿no? Estos talleres que fue muy, muy bonito, porque también con el papá, que además tenía diabetes después de que corre la hija, el embarazo, corre la hija, y después que se entera que estaba siendo prostituida, le da diabetes, ¿no? Entonces trabajamos, ¿no? A veces algunas sesiones en conjunto, y ya saben que luego sesiones separadas. Entonces, con el señor, que era una roca, o sea, era un señor respetable y todo lo que quieran, pero también era construido en función de la violencia que nos caracteriza a los hombres, y entonces era una roca, ¿no? Pero entonces fue como picar piedra en 2 aspectos. El primero fue el trabajo de cómo opera el sistema proxeneta para enemistar a las familias. Entonces, no solo compartir las investigaciones que estamos haciendo, sino también tallerear la violencia, ¿no? Es decir, compartir cómo la violencia opera con nosotros y que eso genera enemistad entre el padre y la hija y que eso genera vulnerabilidad de las mujeres para ser prostituidas, ¿no? Un trabajo de 3 meses, ¿no? Nos veíamos cada semana y muy bonita al final, la sesión como de cierre, porque pusimos al padre y a la hija juntos, ¿no? Estaba también la mamá, padre, hija, y en la última sesión le pedimos al Señor que le dijera lo que sentía su hija, ¿no? Entonces era una roca, pero al final sí pudo voltearse, pudo verla a los ojos, pedirle perdón y decirle que la amaba, ¿no? Entonces esa roca se fundió y obviamente que cuando se genera esto, ¿no? Podemos ver cómo cómo opera el sistema proxeneta, pero si podemos identificar el punto de quiebra de las mujeres y además las vulnerabilidades generadas en la familia, podemos generar esta reintegración, ¿no? Al núcleo familiar y social y cultural. Y esto lo han sabido desde hace mucho tiempo los proxenetas. Uno de los proxenetas con los que trabajé mucho tiempo, entrevistándolo y todo esto, me decía que era muy fácil porque y sacaba esta frase de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y que ya se los expliqué, que viene ya lo vimos en la primera clase, ¿no? Y entonces, ¿cómo me decía esto? Dice, mira, me dice, Oscar, te voy a contar una historia, ¿no? Real, ¿no? Que era de su vida. Dice, resulta que él pues era del pueblo de donde yo soy y había reclutado a una vecina no, a una mujer del pueblo vecino, y entonces la familia, bueno, ya la estaba prostituyendo en Ciudad de México,
y todo iba bien hasta que se entera la familia de la chica, y lo que hace es pues ir a las autoridades, a la policía, y entonces agarran a este señor, el Santi, y bueno, los agarran a él y a su pareja que estaba prostituyendo, y lo empiezan a golpear a él, ¿no? Enfrente de ella. Entonces querían los policías que les dieran nombres, direcciones, cosas, ¿no? Y lo meten a la cárcel, ¿no? Lo meten a la cárcel y bueno, rescatan a la chica y la chica se va con su familia. Y lo que cuenta el Santi es que cuando estaba en la cárcel, pues ya su familia se movió, ¿no? Entonces fueron a buscar a una gobernadora en ese tiempo y resulta que era madrina de uno de sus primos. Y bueno, el chiste es que solo pasó 3 meses recluido en Ciudad de México, pero por la intervención de sus abogados y familia lo trasladan a Tlaxcala y a la semana estaba libre, ¿no? Entonces salió libre. Entonces, ¿qué hace? Él busca indirectamente a la mujer que había prostituido, envía a una señora que aquí en los pueblos se conoce como alcahueta. Entonces la alcahueta se va a ver cómo está la chica. Entonces pues ya como sabía que era amiga pues le dice, no, pues que cómo está, es que ya no lo veo, ¿no? Esto pasó hace como 30 años, pues, ¿no? Entonces, bueno, al final y al cabo consiguen que el Santi la pueda ver, se ven, y entonces, pues ahí entre reclamos y todo, tu familia me puso preso, no quiere que seamos felices, y la otra, perdóname, es que yo no sabía qué hacer, y bueno, el chiste es que le dice, bueno, pues yo mañana me regreso a trabajar, me voy a Ciudad de México, te espero a las 6 de la mañana, y si ya no llegas, pues ya, olvídate de mí, ¿no? Pero como este señor había hecho muy bien su trabajo de enamorarla y todo, pues lo que hace, lo que logra es que sí, efectivamente, a las 6 de la mañana estuvo con él y se la lleva otra vez a prostituir la Ciudad de México. 3 meses después, él cuenta que regresa a la comunidad y se encuentra a la madre, pues eran del pueblo vecino, se encuentra a la madre. Entonces la madre así como muy desesperada, diciendo, oye, quisiera saber pues cómo está mi hija, sé que se fue contigo, no seas malo, ¿no? Y él con la mano en la cintura le dice, bueno, pues es que, pues sí, sí está conmigo, ¿no? Pero pues, la verdad es que ya no los quiere ver, pues después de ver que ustedes propiciaron que me denunciaran y además que me golpearan y me torturaran, pues ella ya no quiere verlos, ¿no? Porque pues ustedes se ponen en nuestro amor y todo, ¿no? Entonces, y bueno, por favor, si la ves, dile que nos visite, que yo la perdono, no importa que esté contigo. Y le dice, pues sí. Entonces, si la veo, yo le voy a decir, yo sé el amor de una madre y pues no soy mala persona y se lo voy a comentar. Y entonces llega a Ciudad de México y pues ya la chava le dice, oye, no has visto a mi familia, no los he visto. Sí, sí, fíjate que me encontré a tu mamá. ¿Y sabes qué crees que me dijo? Que para ella estás muerta, que con lo que les hiciste, prefiere comer caca que recibirte nuevamente en tu casa, ¿no? Y entonces, pues la chava se puso a llorar, cómo era posible que su familia, ¿no? Y entonces, efectivamente, la enemistad entre las mujeres y entre las familias es el arma más poderosa de los proxenetas, ¿no? Entonces, enemista, ya después, cuando ya no les sirven para seguirlas prostituyendo y la mujer regresó a su casa y siguió en el mundo de la prostitución y se fue a Estados Unidos, pero pues él ya había sacado todas las ganancias que podía lograr, ¿no? Entonces se enteran de cómo operan estos hombres, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? Y luego como está tan estigmatizado ser puta o prostitución en los pueblos, pues, obviamente estas formas de operar pues se quedan en la anécdota de los padrotes o de las familias, pero las familias, si hay una familia en donde hubo una mujer en situación de prostitución, pues es una afrenta muy fuerte para el honor de estas familias. Bueno, ese es como gran parte de lo que hicimos con las familiares, ¿no? Entonces, identificar cómo el sistema proxeneta opera también en las familias. Luego, en algún momento hicimos un modelo de prevención para tratar personas para el ámbito escolar, es decir, cómo
podríamos bajar todos estos conocimientos con talleres y todas las cosas que les dije al principio para poderla llevar al ámbito escolar. Y tiene que ver con que las poblaciones son diferentes. No es lo mismo trabajar con funcionarios públicos, que la mayoría ya tiene una carrera universitaria, a trabajar con adolescentes en prepas o en secundarias. Entonces, justamente es ir construyendo estas como cajas de herramientas por tipo de personas y también generacionales. Entonces, eso es lo que hicimos construyendo este modelo de prevención. Y bueno, aquí están los diplomados que hemos dado en diferentes espacios con la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal de las Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres. Es decir, hemos ido construyendo estos espacios de diálogo, nada más que esto fue en el 2018, nada más que estos espacios puedes generar mucha conciencia en los funcionarios públicos, pero como cada 6 años se cambian los gobiernos estatales, pues se cambian todos los funcionarios, y es entonces otra vez empezar si te va bien y te abren los espacios, puedes capacitar nuevamente a las personas, pero si no hay esa apertura de que usen los conocimientos ahí construidos, pues se pierden 6 años, como está pasando en la actual administración. Somos, ahora sí somos como, estamos en la lista negra de este gobierno, y entonces, a pesar que tenemos todo esto y hemos propuesto el plan estatal contra la trata, pues no somos requeridos para impartir estos diplomados, estos cursos de capacitación, y lo que hemos visto es pues que el tema no está de moda, hay procesos de simulación, y obviamente va a haber 6 años en donde va a haber mucho más impunidad y corrupción y un campo fértil para los proxenetas. También hemos dado impartición de un seminario, de impartición de justicia y peritaje en antropología social con perspectiva de género, una prueba para comprender el feminicidio, la violación y la trata de personas con fines de explotación sexual. Rápidamente les cuento cómo fue este proceso. En el año 2014, nosotros dimos, Ixchel y nuestro grupo de investigación, un seminario sobre trata de personas, masculinidades y política pública, en donde, bueno, fue a la Fiscalía Especial de los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y Trata de Personas del Gobierno Federal de aquí de México, y en ese contexto, a la fiscal, que era una amiga mía, me dice que si la puedo apoyar haciendo unos peritajes en el contexto de Ciudad Juárez. Para quien no sepa, Ciudad Juárez está al norte del país, está colindando con Estados Unidos y se ha caracterizado internacionalmente por ser uno de los epicentros del feminicidio sexual sistémico, ¿no? Estos feminicidios que tienen como una lógica de asesinatos seriales y que desde el año 1990 hasta la actualidad se siguen dando este tipo de asesinatos. Muchos los han vinculado con videos de snuff, con bueno, con toda una serie ahí han salido varias teorías y nos piden hacer 15 peritajes para establecer la relación entre trata de personas, desaparición y feminicidio en el contexto de Ciudad Juárez. Entonces, en ese momento decidimos aceptar. Entonces, vamos a hacer los peritajes, y nuestra metodología fue hacer análisis total de los expedientes, luego generar una guía de trabajo de campo, es decir, con toda esa información que habíamos visto en los expedientes, qué actores identificábamos y con quién podíamos dialogar para llegar a resolver bueno, no resolver, a dar los peritajes. Y entonces, pues hicimos entrevistas con familiares directas de estas víctimas y con organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, hicimos los peritajes, descubrimos que la trata de personas era un chivo expiatorio. No decimos que no haya trata de personas, pero no era para esos casos, y entonces lo que querían era desviar la atención, ¿no? Y entonces, pues, qué mejor para desviar la atención que algunos expertos, ¿no? Dijeran que sí era trata de personas.
al principio las autoridades nos dieron todas las facilidades, incluso nos ofrecieron un helicóptero para recorrer el desierto para poder ver los lugares donde habían encontrado los restos. Y al final ya no fue porque empezaron a ver que empezamos a dialogar con las familias y con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y pues descubrimos que lo que habían hecho era un montaje para decir que era la trata de personas, que ya no eran los árabes, los microbuseros, los videos de snuff, sino ahora el nuevo chivo expiatorio sería la trata de personas. Entonces, pues lo que hicimos, bueno, lo que hice fue decir que no era la trata de personas, que era más bien lo que propone Rita Laura Segato y otras investigadoras que tienen que ver con los feminicidios sexuales sistémicos, ¿no? Entonces, pues entregamos, y bueno, son cosas ahí como del destino, porque también en ese contexto íbamos a conocer al equipo argentino de antropología forense, pero justamente en ese periodo, entre septiembre y diciembre, eh, sí, son los videos, no, este, se da la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, un caso también aquí en México que ha sido muy, muy sonado. Y entonces acuérdense que después de presentar sus peritajes, ¿no? El equipo argentino pues no le gustó al gobierno y lo expulsaron. Entonces ya no conocimos al equipo argentino, conocimos al equipo colombiano, pero también era el equipo colombiano no tan ético en ese sentido. Pero bueno, parecían Criminal Minds ahí, Región 5. Y bueno, entonces al final, con los peritajes ya terminados, una de las MPs me dice que si me pidieran cambiar el sentido de la conclusión de los peritajes, que sí lo haría. Yo le dije obviamente pues que no lo haría, ¿no? Esos son resultados con una metodología científica, pues ahí va mi nombre y no los iba a cambiar. Y pues me dijo, pues es que te admiro mucho por toda esa integridad que tienes. Y obviamente, o sea, ustedes se han de imaginar que que esos peritajes no fueron tomados en cuenta, pero sí se sentenció ese caso que se conoce como el Arroyo del Navajo u Hotel Verde, como que el feminicidio estaba relacionado con la trata de personas. Entonces, como pueden ver, hay un sentido ahí de simulación en varios niveles, ¿no? En el estatal, en el federal. Y bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Vas bien, todavía tienes una hora en total, con las preguntas incluidas. Perfecto. Entonces, bueno, para que no las deje ahí como no saber qué pasó con el caso de Ciudad Juárez. Esto no lo hemos escrito, porque además de los peritajes nosotros propusimos una cosa que llamamos estudio cultural, es decir, hacer una reflexión de todas las entrevistas que tuvimos con los familiares y la sociedad civil para establecer qué estaba pasando o dar una pequeña interpretación con la poca, o sea, solo hicimos un mes de trabajo de campo en Ciudad Juárez y el trabajo de gabinete fue como 3 meses y bueno, logramos presentar el estudio cultural y los 15 peritajes, pero quedaron en reserva, o sea, yo tuve que firmar porque no puedo utilizar la información, pero lo que vimos es cómo opera estas lógicas de la injusticia, ¿no? Muchas de las mujeres a las que entrevistamos, las familias, ¿por qué, por ejemplo, hay las madres de Ciudad Juárez y no los padres? Porque muchos de los padres no existen o murieron en el proceso de búsqueda, ¿no? Esa es una característica importante de resaltar y las madres son las que sí buscan la justicia. Entonces, una de las primeras cosas es lo que yo a veces luego me dicen que estoy muy loco, creo que sí tienen razón, porque si empiezo a ver un fenómeno, identifico rápidamente, hago un estudio, un estado del arte, y entonces empiezo a buscar casos similares a nivel nacional, a nivel internacional para ver, ¿no? Entonces, pues llego a varios escritos, por ejemplo, uno
el de Elizabeth Rudinesco, que se llama Nuestro lado oscuro, ¿no? La historia de los perversos es identificar cómo van estos, ¿no? El origen del mal, de Safransky, me metí a entender como toda esta parte oscura de los asesinatos de mujeres, ¿no? Y qué había pasado. Y obviamente también en Ciudad Juárez me aventé hasta ese momento, las investigaciones que habían habido hasta el momento. Y no sé, por poner un caso, el de Rita Laura Segato, que cuando en 2006 fue a investigar el caso y que iba a dar una plática en un canal de televisión local a las 8 de la noche, y justo cuando iba a hacer la transmisión se va la luz en toda Ciudad Juárez, ¿no? Fue un mensaje claro de que no querían que diera su interpretación, ¿no? Ella habla de un segundo estado, ¿no? Para lo que está pasando en Ciudad Juárez. Y entonces, pues al otro día se va a Brasil, que radicaba allá, y se va para que no le haga nada. Entonces, en ese sentido, empecé a identificar qué es lo que se repetía, y Rudinesco por ahí habla, por ejemplo, del caso de Gilles de Ré, que es conocido como Barba Azul, y lo que hacía, ¿no? Gilles de Ré era el principal general de Juana de Arco, ¿no? Entonces, recordemos que Juana de Arco, pues, pues, gana las batallas para el Delfín, Francia, todo esto, y al final, pues, cuando la quieren eliminar, la queman, ¿no? Porque le hablaba Dios, y entonces cuando ya no les era útil, pues ya está. Entonces ahí Rudinesco argumenta como en esta parte, cuando ya no tenía esta figura que lo podía controlar, ¿no? Entonces, el caso de Barba Azul, que han normalizado mucho, incluso algunas de las películas que hay, es como no rescatar la esencia del mal ahí encarnado. El juicio que le siguieron fue por 250 niñas violadas y asesinadas, ¿no? Entonces, y lo que hacía es cuando estaba a punto les abría, y bueno, cosas ahí que hacían. Entonces, a él sí también le siguen el juicio, ¿no? Y a él sí lo perdona a Dios, aunque termina en la hoguera. Y entonces, el otro caso que me conecta es el del Marqués de Sade, ¿no? Que acuérdense que sadismo, todas estas cosas. Y una de las cosas que me impresiona más del caso del Marqués de Sade es lo que dice, ¿no? Bueno, a mí me persiguieron y me denunciaron, me encarcelaron, porque puse en libros lo que todos hacían. Es decir, él estaba abriendo esa parte de lo que hacían en las altas esferas. Y entonces, pues ahí fue otra parte. Entonces ahí yo me puse a pensar, pues tanto Gil de Ré como el Marqués de Sade son los conocidos, pero están los desconocidos, es decir, quiénes eran los grupos que estaban alrededor, quiénes eran los que acompañaban en esas atrocidades al Marqués de Sade o a Gil de Ré, qué ha pasado con ellos. Entonces, haciendo así como, se los digo muy rápido, esta investigación me llevó un rato ahí, como, sobre todo porque te enfrentas a esta parte del lado oscuro, como dice Rudinesco. Y entonces, ¿cuál era la práctica que originó, por ejemplo, el levantamiento, que ustedes lo deben de conocer muy bien ahí en Europa, ¿no? En el feudalismo, ¿no? La transición al feudalismo, y que lo describe muy bien para mí Silvia Federici en Calibán y la Bruja, ¿no? ¿Qué es qué era esa práctica que les molestaba mucho a los siervos, ¿no? El derecho de pernada, ¿no? O la primera nocti, ¿no? Entonces, era este derecho de los amos de usar a las siervas la primera noche, y que después en algunos contextos se cambió por un impuesto, entonces ya no violaban a las mujeres, sino que lo cambiaban por un pago. Entonces, esto es importante porque este, como que define esta parte del control sobre las mujeres, y de las mujeres de los que consideran sus esclavos o sus siervos, ¿no? Y que justamente haciendo el rastreo, pues esta es una de las prácticas que llega a América, ¿no?
con las primero con las encomiendas y luego con las haciendas, e identificar que todavía en la actualidad en unas partes, en Oaxaca, en Chiapas, se sigue practicando esta cosa, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué ha pasado? Y bueno, así como locuras, leer, por ejemplo, esta trilogía de Stieg Larsson, Millennium, ¿no? Las mujeres los hombres que no van a las mujeres y todo esto que ya van, yo solo he leído 5 y hay 6. Estas vacaciones me leeré el 6º volumen, ¿no? De Lisbeth Salander, y bueno, pero la primera novela identifica todo como este asesino serial y todo esto, ¿no? Entonces, el derecho de pernada, la historia de los perversos, imagínense cómo está mi cabeza así de enferma, ¿no? Por eso me gusta mucho Darth Vader, ¿no? Esta parte de la oscuridad, porque nos permite, cuando tú estás en el lado oscuro, las partes de la luz se hacen muy presentes y las puedo identificar o identificar las fisuras. Y bueno, entonces... Te voy a interrumpir porque Stieg Larsson, que las chicas lo conocerán porque es el escritor de Millennium, ¿no? De la serie Millennium, que es todo de trata de mujeres, etcétera. Entonces, recuerden que él, como tú, Oscar, o sea que tú te puedes convertir en Stieg Larsson, porque él era trabajador social y él empezó haciendo trabajo social con el otro, que no me acuerdo el nombre, que es un investigador sobre prostitución sueco súper famoso, y que ahora no me voy a acordar el nombre, pero es el que ha hecho un montón de estudios sobre hombres que consumen sexo. Svel Manson, Svel Axel Manson. Y luego este hombre acabó escribiendo esos libros y luego acabó muriendo, ¿no? Entonces, pues ten cuidadín, a ver si te vas a hacer novelista y y vamos a acabar mal. Pero yo tengo mis dudas de que sea ficción lo que escribía Stieg Larsson, ¿no? Sí, pues sí, es como, pues, como trato de, casi no digo como estas cosas, como ¿cómo se dice? Tras bambalinas de cómo se hace la investigación. Pero justamente es como ir entendiendo esta parte, bueno, lo de Hostal que hace Tarantino, que produce Tarantino, ¿no? Y sobre todo el documental, eso de Hostal, que hay dos películas, yo vi sí son dos, pero también el documental en donde Tarantino nos dice que para hacer eso, pues hizo trabajo de campo, ¿no? Entonces sí hay prácticas que nos llevan al extremo. Bueno, pero esas son cosas que Yo sí las he visto, yo sí las he visto, ¿eh? son como más Son fuertes. terribles, pero Sí, bueno, a ver, si la compañera que no quiere ver Snap, que no quiere ver tesis, que no vea esas tampoco, por no, no, favor. sí son ¿Eh? fuertes. Que son te digo, les digo de los que van. Entonces, estas chicas que se van por ahí de vacaciones, un muchachito guapo, pues lo típico, ¿no? Y luego acaban en unos circuitos de prostitución mezclados con tortura, con torturas filmadas, etcétera, ¿no? Y hostel. Sí, que justamente eso fue también el contexto para decir que eso es lo que pasaba en Ciudad Juárez, pero no con lo descubierto en Ciudad Juárez, no hay elementos para decir que se tratan de videos snuff. Entonces, bueno, regresando al hilo que les contaba, entonces con todo esto, con todo este cóctel de cosas oscuras y esto del mal, yo creo que en ese año me especialicé en los autores sobre el mal. ¿Y cómo conectó esto? Por dos cosas, ¿no? La primera, que tiene que ver con una ocasión, unos policías de investigación en Ciudad Juárez nos llevaron a los lugares donde se les llaman, son como bares y les dicen las barras, en donde llegaban mujeres que trabajaban en las maquilas y ahí, bueno, conocían a personas, no era prostitución, pero se parecía mucho. Entonces yo le pregunté al que nos llevó
al policía que si pensaba que estaba relacionado lo que estábamos investigando con la prostitución. Y me decía, pues sí y no, ¿no? Entonces, me dice, pues aquí hay prostitución de varios niveles, donde pueden pagar desde $20 hasta $1,000, ¿no? Entonces los $1,000 los pagan los empresarios, pero dice, no, pues más bien no son no son empresarios los que consumen, sino son como los gerentes, ¿no? De los empresarios, pues ni siquiera los conocemos. Entonces, eso fue un primer indicio. Y luego el otro indicio fue la muerte de los padres. O sea, esa parte de que los padres no saben qué pasa, dónde están las hijas. Entonces, nuestra obligación moral de ser protectores y proveedores se anula, ¿no? No hay un enemigo con el cual enfrentarse, ¿no? Entonces, los padres o los hombres, al no tener un enemigo con la cara así, ¿no? Y eso me conecta con Federici. ¿Qué pasó? Ahí sí se tenía claro, ¿no? ¿Quién era el enemigo? El señor feudal, Samos, ¿no? Y acuérdense que incluso hay eh, una película que Fuente Ovejuna, Todos Somos Una, en donde describe muy bien esta película, que cuando llegan, entonces quieren saber quién mató al señor feudal y la comunidad no develan quién es el que mató al señor feudal o recaudador de impuestos que quería abusar de una sierva. Entonces esto me lleva a decir, sí, claro, se tiene que tener una figura así. Entonces los padres estaban ausentes en Ciudad Juárez, o estaban muertos muchos de ellos, porque o les daba diabetes o un paro al corazón. Justo es como toda esta emoción, ¿no? Otro de los indicios fue que yo estuve en Ciudad Juárez, no fue la primera vez 2015, sino fue 2010, ¿no? Entonces yo cuando gano el premio Sor Juana Inés de la Cruz aquí en México, me hice como una celebridad, ¿no? Y como invitado por diputados y cosas ahí para capacitaciones y eso. Y entonces ahí tuve la oportunidad de ir a Ciudad Juárez y recuerdo muy bien que nos llevaron al servicio médico forense, en donde nos explicaron toda la tecnología de punta que tenían y hay algunas técnicas y todo, y que justamente en ese proceso pude, bueno, había llegado una jovencita que había sido asesinada un día antes y algunos, bueno, nos dijeron, ¿quién quiere ver pues pues, el trabajo que hacían, la necropsia? Entonces, algunos aceptamos y vi, ¿no? El médico nos dijo, miren, ella la asesinaron, la ahorcaron, bueno, la violaron, la ahorcaron, ¿no? Y fue ayer. Y entonces yo recuerdo muy bien, la tengo muy grabada la imagen. Y justamente una de las ministerios públicos que estaba ahí, ya en el trabajo de campo me dice, oye, Oscar, yo te conozco. ¿Te acuerdas del 2010 que nos invitaron y ya me enseñó una foto? Y éramos como 30, entonces pues yo la verdad sufro mucho de mi memoria y luego no me acuerdo, no me acuerdo mucho de las caras y los nombres. Pero ya me dijo, no, me enseñó la foto, sí somos, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que había un caso? Y me dijo el de la chica, ¿no? Y dice, yo no pude pasar, pero dice, yo desde la otra vez te quiero decir, sí, ¿te acuerdas de cómo llevaba pintadas las uñas de los pies? Y dije, sí, de blanco. Y ya me dice, oye, ¿ya viste lo que dice en el informe forense del expediente tal de uno de los que llevábamos? Y ¡chum! Una cubetada de agua fría. Digo, sí, ya me acordé, ¿no? ¿Qué decía esa parte del médico forense? Que solo habían, ajá, bueno, en este caso, pues obviamente no aparecía las uñas ni nada. Esta era una información que había dado la madre y en el médico forense solo habían encontrado un pedacito de hueso, ¿no?
para poder hacer a la identificación del ADN. Y entonces, pues obviamente hay una complicidad de las autoridades ahí, ¿no? Porque yo la vi de cuerpo completo, entero, un día después de su desaparición y muerte, pero era desaparecida, ¿no? Desde el 2010 hasta 2012 o 13 que la habían encontrado, ese huesito que pudieron identificar y que a la madre le dieron solo el huesito que pudiera enterrar, ¿no? Entonces, era una cosa muy macabra eso, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que me llevó a decir, pues entonces, ¿qué carajo está pasando? ¿No? Porque sí hay, o sea, yo fui testigo de que estaba esa mujer ahí, tal, y pues que resulta que nada más encontraron un huesito, ¿no? Y bueno, ya ni les cuento los miles de cajas de huesos que vi, ¿no? Que estaban ahí en el servicio médico forense ahí en el 2010. Y entonces, ya para ir cerrando, porque, híjole, yo trato de ser muy sintético. Bueno, entonces, ¿pero qué estaba pasando? ¿Qué está pasando en México? Y entonces ahí fui haciendo una relación, ¿no? Con los hombres o que defienden a las mujeres, por ejemplo. En el caso de Michoacán, en relación con el narco, ¿qué ha pasado históricamente? ¿No? Entonces, el narco, pues son tradiciones de los pueblos. Entonces, el narco opera, sí se adapta, un poco como lo describí el sistema proxeneta. Una vez que llega un sistema, se adapta y se adapta a las lógicas comunitarias. Lo mismo es el narco. Entonces, llega el narco, pues ahí está, tenía años, pero luego con esta guerra contra el narcotráfico, pues salieron muchas cosas. Entonces, por aquí surgen los Zetas, ¿no? El cuerpo armado del cártel del Golfo. Entonces, pues empieza como a incursionar en áreas, ¿no? O sea, llega y se mete a partir de la fuerza y llega a Michoacán, ¿no? Entonces, eso crea, ¿no? Crea que estos narcos llegan y quieren imponer su ley, y una de las leyes, pues, es violar mujeres, ¿no? Entonces, pues llegan, violan mujeres y luego aparecen, para hacerlo muy rápido, ¿no? Pues quienes aparecen en el contexto de Ciudad Juárez, aparece la familia michoacana. ¿Y qué hace la familia michoacana? Pues va sobre los Zetas, ¿no? Para restablecer las lógicas morales de la familia. Pero después la familia, pues tiene que contratar a personas de fuera, sicarios y todo, y terminan haciendo cosas similares a eso, ¿no? Lo que sean los Zetas. Y entonces, ¿quiénes aparecen? Los caballeros templarios, ¿no? Entonces el orden de Dios, bla, para poner orden. ¿Qué hacen los caballeros templarios? Terminan haciendo prácticamente lo mismo. ¿Y quiénes aparecen? Las autodefensas comunitarias. Entonces la comunidad, ¿no? Y uno de los líderes de las autodefensas decía, muy bien, lo digo porque él lo dijo, ¿no? Pues es que vienen y violan a nuestras mujeres, pues tenemos que defendernos, ¿no? Entonces, justamente la violación de mujeres como el centro ¿no? De las lógicas de poder de los hombres, entre los hombres y por los hombres. Y entonces, bueno, logran establecer como un nuevo equilibrio, pero pues como estaba la guerra contra el narco y no, pues cómo iban a permitir que las comunidades tomaran el control, pues llega el gobierno de Felipe Calderón a poner orden y bueno, manda a los militares, ¿no? Y hasta ahí lo tratan. Pero esto justamente lo uso como decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? No hay una reacción de lo que está pasando en Ciudad Juárez justamente porque no hay un enemigo con cara. Y entonces la hipótesis que tenemos es que lo que está pasando en Ciudad Juárez es un derecho de pernada actual, vinculado con los empresarios que llegaron a Ciudad Juárez y que corresponde muy bien la llegada de las empresas maquiladoras y el surgimiento de los feminicidios sexuales sistémicos, ¿no? Un poco lo que vemos en Stieg Larsson, ¿no? Con esta lógica del tren y cómo va, ¿no? Ya los que vieron la peli me comprenderán muy bien. Entonces, en esto, la instalación de fábricas va coincidiendo y que justamente en el trabajo de campo que hicimos ya coincidía. Lo que pasa en Ciudad Juárez es que hay migración, sobre todo mujeres, para trabajar en las maquiladoras. Y hay un caso que documentamos que era la abuela, la madre, abuela, madre, así como en el nivel generacional, abuela, madre
y una hermana que habían sido desaparecidas, ¿no? Y en donde los padres están ausentes. Entonces es una lógica que se repite y que, ¿por qué digo que es el derecho de pernada? Porque una vez, o sea, las características de las mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes, vírgenes, y que las matan. Entonces, pensando en el modelo de derecho de pernada, y que no tiene que ver con prostitución, ¿no? Porque la prostitución, por ejemplo, decían, pues aunque paguen 40,000, 50,000 pesos, ¿no? Otro hombre la va a usar, ¿no? Entonces, pensemos en la lógica de la sangre azul. Entonces, mi semen azul no puede ser contaminado. ¿Y cuál es la solución más? Pues la eliminas, la matas, porque ya así nadie más podrá hacer uso de ese cuerpo. Y ese sería el moderno derecho penal, y que justamente explicaría por qué nuestros peritajes no fueron tomados en cuenta, y fueron tomados en cuenta los peritajes del equipo colombiano, en donde dicen que sí, que efectivamente el feminicidio está vinculado a la trata de personas. Bueno, eso es lo que te encuentras en estos avatares de la investigación. Se ha puesto buena la discusión ahí en el chat. Así, están buenas las recomendaciones. Bueno, voy a Yo pasar. estoy buscándoles a las compañeras alguna traducción que hice yo con Silvia Chexter de algún texto de Manson, Ah, a ver si lo encuentro, perfecto. porque claro, aquí les he puesto algo, pero tienen que tomárselo con calma porque son un montón de artículos que hay de Yo, Manson, yo creo que te que les pareces mucho a mí, Laura, también cuando te entra un tema y vas, investiga y investiga. Bueno, cierro lo de Ciudad Juárez y bueno, ya, eso es algo como que nos llevó después a meternos a ser peritos en antropología social con perspectiva de género, y bueno, eso de Ciudad Juárez, pues lejos de llevarnos al estrellato, pues fue así como meternos al lado oscuro de trabajar con el Estado, pero luego hemos hecho peritajes sobre feminicidio, sobre trata de personas en Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, donde hemos desarrollado una metodología que justamente ya nos lleva ya no a trabajar con el Estado, sino con las familias de las víctimas. Y eso ha sido ya en otra ocasión podría comentarles como el detalle de cómo analizamos el asesinato de mujeres con una metodología clara que nos lleva a establecer estados continuos de violencia en estas relaciones. Bueno, cierro el paréntesis. Y bueno, en 2020 hicimos un diagnóstico sobre trata de personas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala. Es decir, ya no solo es una investigación en un pueblito, ahí en un municipio, sino ya abarcamos todo el estado. Y la metodología propuesta en ese diagnóstico fue una encuesta estatal, 1,000 encuestas, ¿no? En todos los municipios hicimos encuestas para identificar las representaciones sociales de la trata de personas en el contexto estatal. Los resultados están ahí, en la liga que les mostré, y lo pueden ver. Hicimos grupos focales. Ay. Ah, sí, por favor. Sí, gracias. Perdón, ahí nos tocaron la puerta. Y entonces, era la encuesta estatal, análisis de notas periodísticas del año 2000 al 2020, grupos focales identificando los 10 municipios con mayor presencia de la trata de personas, con esto que les comentaba de comunidades productoras de padrotes, y hicimos estos grupos focales. Hay una información impresionante, pero aquí se hizo el trabajo de campo, se hizo todo, y bueno, esto ya es como cuando estábamos en la transición del gobierno anterior. Era un proyecto que habíamos estado construyendo como 2 años para que nos dieran recursos. Al final se logran los recursos, más o menos en peso mexicano es como 1,5 millones de pesos, pero resulta que nos ganan la licitación, ¿no? Sorprendentemente nos ganan la licitación, y entonces pues los aliados que todavía tenemos en ese gobierno nos dijeron, pues es que no se los ganaron, lo dieron, ¿no? Entonces, pues así con esas palabras, pues hay corrupción. Entonces, pero así nos lo dijo nuestro aliado, pues mira, lo ganaron ustedes,
pero en la mesa se los quitaron. Entonces, estas personas pueden bajar un diagnóstico de internet y no van a tener ningún problema. Y ya nos dijo, ya hablamos con esos consultores y están dispuestos a subcontratarlos, ¿no? Entonces yo así como me entré en un dilema ético, pero al final dije, pues sí, si no lo hacemos nosotros, pues ese dinero se pierde y bueno, como siempre ha pasado muchas de las cosas que pasan en México mágico, ¿no? Y decidimos hacerlo, ¿no? Al final nos quedaron al deber de ese 1,5 millones, nos iban a dar $500,000 y al final solo nos dieron 400, es decir, 100,000 pesos se perdieron por ahí. Era mi pago que no recibí, entonces, bueno, pero al final se hizo y el que está en línea es lo que presentó el gobierno, que era un borrador que nosotros hicimos, ¿no? Que no, ahí sí no tengo cedidos los derechos no, ahí los derechos son todos nuestros, pero bueno, con esto del acceso a la información, pues ya podemos tener acceso. Y entonces se logra hacer, y entonces hay una forma ya muy científica de cómo podemos, después de este diagnóstico se tenía que hacer el programa, ¿no? Pero bueno, ya se cambió el gobierno para 2021. Volvemos a presentar una propuesta de programa estatal contra la trata, ¿no? Que finalmente sí en agosto de este año se aprueba, ¿no? Entonces, como todo está, les quiero decir cómo es que he seguido este tránsito de la investigación, el activismo y ahora la construcción de política pública y que eso es lo que les voy a presentar rápidamente. Esto, bueno, es el congreso que tuvimos el latinoamericano que nos apoyó para poder, que se pudiera publicar el programa, que el Estado publicara el programa y que este es el programa que presentamos entre una alianza entre sociedad civil y academia. De sociedad civil es el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, que ha hecho un trabajo extraordinario en el contexto de Tlaxcala, y desde la academia está la maestra Macarena Cuevas, una abogada muy buena, y la maestra Excel Iglesias González Vaz, y de mi parte para conjuntar todos los conocimientos que teníamos hasta ese momento para hacer este programa que consiste en 4 ejes: el eje de la prevención, la atención, judicialización y sanción y el seguimiento y evaluación. En el eje de la prevención podemos identificar como objetivo generar, contribuir a la desestructuración de las causas sociales que originan la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que tiene 5 objetivos específicos. El primero, identificar elementos históricos, sociales, culturales e institucionales que favorecen la trata de personas con fines de explotación sexual y que sirva para fortalecer el diseño e implementación de política pública, es decir, hacer diagnósticos de lo que está pasando, ¿no? Y las estrategias es investigación que se establezca el modus operandi de los tratales y de los tratantes y de los perfiles de las víctimas, nuestras líneas de acción, fortalecer el diagnóstico sobre trata de personas, es decir, no solo tener el diagnóstico, sino actualizarlo al menos una vez al año o 2 veces al año máximo, ¿no? Y también hacer un diagnóstico, que eso sí no tenemos, de los demandantes de prostitución y servicios sexuales, ¿no? Es decir, apuntando a la responsabilidad de los varones. En el objetivo específico 1.2, generar modelos de prevención a partir de las experiencias de proxenetas y mujeres en situación de prostitución que pasen por un proceso de desproxenetización y despatriarcalización, es decir, conformar un grupo de capacitación para prevenir esta trata y que tenga las particularidades de ser mujeres exprostituidas y exproxenetas, ¿no? Entonces es trabajar con proxenetas un modelo de despatriarcalización y desproxenetización para luego capacitarlos en masculinidades no violentas. ¿Esto por qué? Porque hemos identificado que los proxenetas que están en reclusión no rompen los vínculos con sus comunidades, con sus grupos de apoyo, y entonces ellos van generando nuevas estrategias para evitar que los que están afuera sean puestos en prisión, un poco que lo que ya se les comenté. Y también pensamos que en esta prevención cuaternaria, es decir, de los hombres que han pasado por estos procesos, identificar las fisuras que les decía hace rato. Entonces, ellos podrían ser los mejores preventores de esto, ¿no? Porque ya han pasado por esta. Generaríamos 2 cosas, ¿no? Pero ¿tú crees estos están arrepentidos y no van a volver a ser proxenetas cuando salgan de prisión?
sí, tendríamos que trabajar su violencia, es decir, primero, antes de capacitarlos, es trabajar cómo aprendieron a ser violentos, luego cómo aprendieron a ser proxenetas, e identificar, ¿no? Cómo podemos, o sea, se tendría que hacer una certificación de ellos que puedan ser agentes de prevención. Eso sería una de las partes importantes. Luego también trabajar con las mujeres para poder generar esta misma. Esto ya hemos hecho, Shell, Iglesia y yo, en un refugio de alta seguridad, ¿no? Identificar este modelo que ya les compartía, ¿no? De despatriarcalización, identificar el punto de quiebre, luego la primera relación sexual pagada y cómo esto puede generar grupos especializados, ¿no? Esto sí podría generar, ¿no? Pero es partir de dos cosas, ¿no? Los hombres pueden trabajar las masculinidades, las mujeres también pueden trabajar las vulnerabilidades. Esto también nos tiene que llevar a cómo podemos identificar esas estrategias de prevención en los niveles educativos de preescolar, primaria, secundarias y medio superior en el estado de Tlaxcala. Es decir, enfocarnos a la educación, que es uno de los temas prioritarios, creando un programa de sensibilización y formación para los niveles escolares y con los profesores, ¿no? Cómo podemos trabajar con nuestros profesores para que ellos se vuelvan formadores, que se vuelvan, que puedan prevenir esto en los espacios educativos. El 1.4, contribuir a la transformación social de ideas y creencias y la reproducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, es las estrategias de difusión mediática, es decir, implementar una campaña a la población en general, la difusión de una cartilla y fortalece la distribución de esta cartilla, ¿no? A nivel general. Luego, la divulgación de las características sociales, jurídicas y culturales, creando un texto de divulgación científica que pensamos que puede ser el ABC de la trata de personas en el estado de Tlaxcala. Es decir, con todas estas investigaciones, ver que estas personas pueden acceder a cómo llega un sistema de esclavitud sexual en la región y evitar que se vuelva a repetir, ¿no? También prevención dirigida a posibles víctimas y victimarios, proponemos la realización de una serie documental de 10 capítulos, es decir, no solo el texto, porque luego no leemos, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues una serie, ¿no? Describiendo cómo se va configurando este fenómeno y cómo Tlaxcala es el epicentro de la trata, ¿no? Para justamente crear un material que disuada, que identifique y que bloquea esas aspiraciones de los varones a ser proxenetas o prostituyentes. Entonces, también fortalecer las campañas de prevención con posibles víctimas y las familias de las víctimas. En el 1.5, erradicar la prostitución como forma extrema de violencia contra las mujeres, es elaborar una legislación que penalice la demanda de servicios sexuales de prostitución, es decir, la penalización de la demanda de prostitución y servicios sexuales. Este es el único objetivo que sacaron del programa, ya lo aprobaron, pero este es el único que sacaron, ¿no? Entonces podemos ver, no, sí podemos dar algunos pasos, pero de repente, ¿no? Se genera esto. Y bueno, cuando hace 3 años presentamos este programa con el anterior gobierno, uno de ellos, uno de los integrantes del Consejo Estatal contra la Trata, que trabajaba en derechos humanos, nos dijo que cómo era posible que atentáramos contra los derechos humanos de los hombres, ¿no? Del derecho humano a comprar servicios sexuales. De ese nivel estamos hablando de la normalización de la violencia. Pero bueno, sacaron esta línea, pero no lo hemos dejado, ¿no? Estamos como, seguimos en el proceso de ver cómo podemos retomarlo y no solo a nivel del Estado, sino a nivel nacional, pero eso ya es otra historia. El eje de atención, ¿cómo lo estamos pensando? Pues un acompañamiento integral a víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución. Justamente hacemos esta adecuación, ¿no? Porque la trata de personas, ya saben, tiene 4 elementos, ¿no? A nivel internacional, pero a nivel nacional tenemos 11 delitos diferentes. Entonces ahí esa es la estrategia del sistema proxeneta cuando se mete a la elaboración de instrumentos jurídicos. O sea, si en algún momento pensamos que con el protocolo del 49 solo seguíamos la línea de trata de personas con fin de explotación sexual y en el protocolo de Palermo ponemos a 4 diferentes delitos, extracción de órganos, trabajos forzados,
hay prácticas análogas a la esclavitud y la trata sexual. Entonces, cuando pensamos en política pública, pensemos en Tlaxcala nada más, tendríamos que abrir 4 albergues diferentes para 4 tipos de víctimas del delito. Eso está muerta esa política pública, porque Y no hay... ahora en España la propuesta de ley de trata que se ha hecho también mezcla todas las tratas, mezcla todas las formas de trata, igual Y, que la que just, estás diciendo tú. y justamente ese es el fracaso de la política pública cuando no hay una definición de los fenómenos que estamos analizando. Por eso en el programa establecimos esto, ¿no? Y aunque hagan sus críticas de que falta la trata, no sé qué, pero además aquí tenemos 11 tipos diferentes de trata, ¿no? Entonces es impensable. Entonces nos centramos en eso, un refugio especializado, un modelo de acompañamiento, una casa de medio camino, y el modelo de acompañamiento siempre es vital, ¿no? Entonces eso es lo que estamos proponiendo. Pero aquí vemos que no solo se mete en la lógica del mercado, sino también se mete en otros gobiernos. Por ejemplo, en el caso de México, el caso de la UNODC, que está metiendo las narices en todos lados, ¿no? Entonces ahí también es tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque justamente luego lo hacen de forma, ¿cómo lo quiero decir? Desinteresada, pero no sé, pero siempre hay que desconfiar porque justamente los recursos son limitados y si metemos otros tipos ya se perdió, ¿no? Entonces, en la creación del refugio, pues se tiene que dar una atención desde la perspectiva de género, derechos humanos. El ingreso de mujeres y niñas no tiene que estar relacionado con un proceso judicial, ¿no? O sea, no tiene que ser requisito. Y también se tendría que permitir el acceso de otras mujeres, no solo de Tlaxcala, sino otros estados de la República. Eso sería de forma prioritaria. Este modelo de atención tiene que tener un equipo especializado en atención a víctimas y mujeres en situación de prostitución. Es decir, sí tiene que haber una certificación de quien trabaja en esos refugios, ¿no? Identificando el perfil del personal, teniendo manual de atención y acompañamiento, no solo para las víctimas, sino también para sus familias, un modelo de capacitación para el refugio, para el personal del refugio, y justamente el modelo de atención a las víctimas teniendo estas características de víctimas de trata con fines sexuales. La creación de una casa de medio camino para sobrevivientes de la esclavitud sexual y sus hijos. Esto es una cosa que han desarrollado en San Benedetto, en Italia, que pudimos tener esa forma de entender cómo se puede acompañar sin acompañar discriminando o estigmatizando, es decir, acompañamos a mujeres, no a víctimas, ¿no? Entonces hay que reestructurar ese concepto de víctima y poner la dignidad en el centro de este modelo, ¿no? Entonces, para ahí hacer un acompañamiento integral, tanto las mujeres que quieran salir como quien no quiera salir, ¿no? También podríamos hacer esos elementos, para poder hacer esta traducción de todo lo que encontramos, cómo podemos revertir. Creo que es como un modelo muy científico, pero tratando de hacer esas adecuaciones a los modelos, ¿no? A ver. Es el mismo modelo con la casa de medio camino, creación de o sea, el modelo de acompañamiento tiene que ver cómo es la realidad en Tlaxcala y recuperar, ¿sí? Mejores prácticas a nivel internacional, pero sin descuidar estas características que ya hemos visto mucho a profundidad en estas sesiones, un proyecto de vida y desarrollo de capacidades con educación, empleo y desarrollo humano, ¿no? Pensando no en la lógica de Amartya Sen, sino en la lógica de Marta Nussbaum, ¿no? En el concepto del desarrollo de las capacidades, que tiene que ver más con la trascendencia que con los elementos de la buena vida, ¿no? Entonces, también tendríamos que ver la atención médica, jurídica, sobre todo emocional, y este modelo que les digo desarrolla,
Shell Iglesias, de cómo entender este proceso de el punto de quiebre. Entonces, no solo es un proceso de desproxenetización, es decir, no solo es decir, es el sistema proxeneta el que te reclutó, no, sino el sistema proxeneta en relación con el sistema patriarcal. Eso nos serviría para ayudar a la construcción de la autonomía, una vida libre de violencia y de esclavitud sexual, y romper el ciclo de esclavitud sexual o el ciclo de violencia también que se da como formación, ¿no? El eje de judicialización y sanción, ¿no? Capacitación, protocolo de investigación, pero también un protocolo de atención, ¿no? Hay una capacitación constante con una visión multidisciplinaria del fenómeno, perspectiva de género y derechos humanos, conocimiento del fenómeno desde la antropología y la historia, detención de víctimas y posibles víctimas, y sobre todo el conocimiento del aparato jurídico, porque hay mucha ignorancia a veces en nuestros ministerios públicos, ¿no? Capacitación a policías, peritos, jueces y ministerios públicos. Es decir, toda esta esfera que trabaja en el acceso a la justicia, poder identificar bien sus capacidades y generar sanciones, sobre todo a los que son corruptos. Eso es importante. A ver. Protocolo de investigación con perspectiva de género y ya un nuevo sistema que aquí en México pasamos del sistema inquisitorial a un sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Un sistema oral, fundamentalmente, un protocolo de canalización, porque luego no saben qué hacer con las víctimas. Entonces, identificar que en este protocolo se conozcan los derechos de las víctimas, las obligaciones de los servidores públicos y una ruta de canalización, ¿no? Y que esto sea un conocimiento generalizado, no solo en las instituciones, sino también que llegue a la sociedad para saber qué se hace cuando descubrimos que hay trata de personas. Y fundamentalmente un eje de seguimiento y evaluación, ¿no? Es decir, generar una contraloría social para poder estar analizando las acciones o no acciones del gobierno para implementación de este programa o hacer mejoras, ¿no? Y bueno, se aprobó ya el programa en agosto con esto que les decía. Y creo que quise hacerlo muy rápido. Esto es lo que se puede hacer o lo que hemos estado haciendo en esto. O sea, creo que la política pública es fundamental y yo lo comparto con mis estudiantes. Es decir, no solo se trata de investigar, no solo se trata de escribir o defender nuestros argumentos, sino que incidamos en la transformación social, que eso es lo importante, cómo generamos investigaciones de calidad científica y que esto sea utilizado, ocupado por nuestras autoridades para transformar la realidad social y que justamente luego te miran como loco o, que, bueno, o luego si te hacen caso, si insistes mucho. Y bueno, yo le dejo hasta aquí para que podamos cerrar, tener una conversación, y sobre todo les decía que la segunda parte, si quieren hacerme preguntas del artículo que les envié, pues ahí estoy a su disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Oscar. ¿Alguien quiere preguntar algo o opinar? Bueno, entonces voy a hacer yo la pregunta que muchos estaremos pensando. El debate ahora aquí en el Estado español se ha centrado mucho en si penalizar la compra si penalizar a los hombres que compran o no penalizarlos con multa. Entonces a las personas que están a favor de multarles, que no, que punitivismo, que el punitivismo es una cosa pues antigua y que no, y burguesa y que ya no lleva a nada bueno, ¿no? Entonces, la pregunta, como has puesto que lo único que se ha hecho es lo de penalizar la compra, pues te pregunto a ti si tú crees que penalizar la compra de prostitución y otros servicios sexuales es, es un empezar, una solución, un mitad de camino o no sirve para nada. Pues yo estoy a favor
de esa legislación y también de tener una mirada crítica sobre la propuesta, ¿no? Es decir, cómo sí entraría y cómo no entraría, ¿no? Porque una de las cosas que yo he identificado, tanto en el sistema proxeneta como el sistema patriarcal, es como el mismo sistema genera estas acciones para evitar que algo suceda. Lo explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema proxeneta lo tengo muy claro. Para evitar que los proxenetas sean cuestionados, se les ocurrió la brillante idea de que ellos ya no aparecieran. Hay un texto de Michael Bloch que se llama Defender lo indefendible, en donde, bueno, él dice defender lo indefendible porque, por ejemplo, pues es que sí es necesaria la prostitución por todo lo que hemos visto, ¿no? Pero justamente es cómo se defiende lo indefendible, porque no es defendible. Entonces, los proxenetas se les ocurrió, ¿por qué no mandamos a las mujeres a que ellas defiendan sus derechos? ¿El derecho a qué? A prostituirse, ¿no? Y entonces los proxenetas y los prostituyentes pasan desapercibidos. Eso lo identificaron muy bien. ¿Cómo podemos sacar, no? Pero además son tan inteligentes, ¿no? Los proxenetas, que como ya les dije la clase pasada, ellos implementaron las nuevas masculinidades de finales de los años 80, ¿no? El tratar bien a la mujer, la violencia psicológica, la violencia emocional. Entonces, son tan buenos en ese sentido, o sea, son tan villanos, imagínense que ahora se dice que hay un sector del feminismo que defiende el trabajo sexual. Eso es totalmente inconcebible, pero es un debate actual en el movimiento feminista. Y eso, yo veo a los padrotes carcajeándose de eso, es decir, pues ya lo logramos, ya lo logramos, ya lo logramos, porque entonces no necesitamos pelearnos nosotros, se están peleando el viejerío ahí. Estoy pensando como padrotes, se están peleando ellas, ya, o sea, ya ahí perdimos, o ustedes perdieron, como lo quieran ver, porque ellos están riendo, es decir, metieron la lógica del trabajo sexual en el feminismo. Dios mío, si desde los 70 se está denunciando, o antes pues, pero con mayor fuerza en los 70. Y entonces, híjole, ¿no? ¿Qué hacemos? Aunque el modelo sueco sea muy bueno, pues obviamente toda la cargada que ya hicieron de normalización, o sea, si ya tienes un movimiento dividido, ya está ganado eso, ya está ganado, ¿no? Y seguimos debatiendo. Luego me dicen que soy más perverso que los perversos, pero ¿cómo podemos sacarle la vuelta? Y lo vimos en un programa que ahí está colgado en mi Facebook con el compañero Cirilo, que fue mi maestro para trabajar mi violencia, y que justamente yo le decía, como lo propone François Héritier, ¿no? ¿Cómo podemos difundir ese pensamiento de François Héritier que nos dice, ¿no? Que el derecho de comprar a las mujeres oculta, el derecho de prostituirse oculta el derecho de los otros, los hombres, a comprar mujeres, sus cuerpos, ¿no? Claro. ¿No? Y cómo ella lo explica muy bien, cómo el pago es como la indemnización que se hacía antiguamente por violar mujeres, ¿no? Entonces el pago, pues ese es un pago por una indemnización. Y ahí va lo que se pudiera hacer. Todos aquellos que estén a favor del trabajo sexual, y digo aquellos y no aquellas, por una cuestión muy simple. ¿Por qué no hacemos un registro nacional de consumidores de sexo en esas propuestas? Quien esté a favor del trabajo sexual, ¿por qué no hacer un registro nacional de consumidores de sexo? ¿Listo? Sí. ¿Quién de los hombres va a poner su nombre público y que es consumidor de sexo? Pues yo creo que algunos sin ningún problema, porque Algunos, por lo menos en claro. España consumir sexo es una cosa, pues,
Sí, sí, porque eres anónimo. Graciosilla, no está en absoluto estigmatizada. Yo Porque que me es, muevo en el terreno de la practicidad, en algunos de los hombres que consumen prostitución que he entrevisto y que sigo teniendo relación, diálogo. Uno en concreto me ha dicho que si ponen multas, él va a dejar de ir de puta porque, para que no le pongan multas. Pero, claro, él realmente es un hombre al que una multa pues le arruina la economía del mes. Pero los ricos pagarán la multa sin ningún problema. y entonces Entonces, eso se tiene que hacer en función de una política pública, ¿no? Una de las cosas que ahora que hicimos el programa estatal para la igualdad en Tlaxcala fue la propuesta de una certificación en no violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso en donde certifiquen a todos los funcionarios públicos del nivel estatal y municipal del no ejercicio de la violencia masculina, con un taller de al menos 15 sesiones y que el que certifique dé el aval, ¿no? Que ya pasó por este proceso de desestructuración de la violencia masculina. Eso es un gancho ahí. Entonces, es quizá, pedir esta quizá. certificación, ¿no? Pero además, si le sumamos que para ser funcionario público no tienes que aparecer en el Registro Nacional de Consumidores Oh, pero Sexuales, eso es lo que después dicen que el escrache, que eso es una cosa que va en contra de los derechos humanos, escrachar a la gente, ¿no? El escrache de toda la vida, ¿no? pero el Sí, scratch no es una normativa. Yo lo que estoy proponiendo es una normativa. o En el, peor, en peor el, porque te van a decir que es una cosa súper estigmatizante, que Dios mío, que como que vamos a terminar como los bárbaros de Estados Unidos, que ponen las listas de agresores sexuales. personas, de agresores sexuales, ¿no es cierto? Pues yo siempre parto la idea de que hay que pensar más perversamente que los perversos, ¿no? Pues digo, ahí Mm, corresponderá a la lucha que se pueda hacer, ¿no? sí. Yo digo que es una lucha ya perdida, ¿no? Sobre todo por ahora que he estado revisando las normativas que hay en México. Bueno, hay una, en México y en Argentina, por ejemplo, en Argentina siempre dicen que es un estado abolicionista y no es cierto. En México también se dice que desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, por 1936, es un estado abolicionista y no es cierto porque es un estado reglamentarista. De una revisión que hice de las normativas municipales de 2.400 normativas municipales, en el 70% hay regulación de la prostitución y en el 70% de las leyes estatales de salud también hay una reglamentación de la prostitución. Es decir, México es un estado proxeneta. Sí, Entonces, Y España no te quiero ni contar. exacto. Entonces, partamos primero de esta, cómo la normativa nos puede llevar a identificar y quitarnos las caretas. Si es un estado reglamentarista, ¿no? No es abolicionista, al menos O en México. absoluto, en absoluto. Y Argentina, como dices tú, desde el año 30, declarado un estado donde está prohibida la tercería locativa, y sin embargo hay un prostíbulo en cada esquina. Sí, y hay normativas que implican la inscripción de estas mujeres a un registro público, Y, ¿no? Entonces, y encima se lo tienen que pagar ellas. La cartilla. Tienes una pregunta con respecto a tu artículo. ¿Eh? Entonces, tienes dos preguntas, ¿vale? Te las leo. Eh, una dice, ¿nos vas a comentar sobre las amenazas que has recibido de los padrotes? Y la otra es una pregunta más en la línea de tu artículo, ¿no? Que es como, a ver, te la voy a leer tal cual. ¿Cómo fuiste capaz de identificar tu violencia y superarla? ¿Cómo identificaste tu violencia y la superaste? Si la has superado, no lo sabemos. Y la de las amenazas de la segunda pregunta. sí, las amenazas vienen sobre todo de más de autoridades que de los mismos proxenetas. Con los proxenetas he establecido un como código ético y de honor, ¿no? Es decir, me dan la información y yo respeto su identidad y no pongo nunca los nombres de las personas ni de las comunidades en donde trabajo. Eh,
Y bueno, y la mayor amenaza que he recibido fue en el año 2010, que una periodista llegó de un periódico nacional, llegó a decirme si podía entrevistarme y yo le había dicho que no, que había decidido no, pues no estar como de figura pública, que no era mi interés, pero que en ese momento estaba publicado ya mi libro, el de Trata de Personas, Padrotes, Iniciación y Modus Operandi, y yo le dije, pues si quieres retomar la información que está en el libro, pues el libro ya es una información pública y puedes hacer lo que quieras del artículo, y pues la mujer periodista que no le di la entrevista, publicó 3 días después esta entrevista que decía que eh, en entrevista conmigo le había dicho que hay un pueblo en el centro de México con una cantidad impresionante de padrotes y que bueno, Qué mala, qué vengativa. sí, entonces ahí yo vi el periódico y a la hora me estaban hablando mis contactos y me dijeron que si había traicionado pues el acuerdo, ¿no? Y yo les dije, pues traté de explicarles y yo lo que me dijeron, no, pues pues no, ya se te cerraron las puertas por acá y me tuve que ir pues, estaban en el trabajo de campo y me tuve que ir a Chiapas, ¿no? Bueno, ahí seguí con el tema, pero ya no pude continuar ese trabajo por una irresponsabilidad amarillista de una periodista, ¿no? Que puso en riesgo mi vida, ¿no? Entonces ese es como el mayor riesgo que he recibido, ¿no? Ya en el plano como del trabajo directamente con ellos, pues en una ocasión, pues, bueno, en los carnavales siempre hay balazos, entonces ahí he estado cerca como viendo cómo disparan, ¿no? Agresiones entre ellos con pistola, 2 o 3 veces, ¿no? Tampoco es no es mucho, es como que he aprendido a tener un radar que identifica los problemas, entonces identifico ya cuando las cosas se empiezan a poner tensas y pues decido mejor ir, ¿no? Eso. Y ya para la otra pregunta de De tu eh, violencia, de tu violencia, violencia. pues ahí lo explico en el artículo, ¿no? No lo voy a repetir, pero tiene que ver con esta situación en mi vida que pasa y decido recurrir, ¿no? Después de identificar este abismo, entonces, como en estos 2 intentos de suicidio, recurro a este grupo con Cirilo Rivera, que trabaja en Puebla, y que me permitió identificar cómo opera la violencia en cosas pequeñísimas y que justamente eso me lleva a identificar cómo el sistema proxeneta se había metido en mí, ¿no? Como a pesar de que que había decidido no utilizar esas herramientas para, ¿no? Pues, sí, reclutar mujeres, mi comportamiento, ¿no? Sí había cambiado, o sea, sí el sistema se había metido en mí con cosas que no notaba hasta que empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar estas formas de la seducción, ¿no? La conquista, la relación con las mujeres y decido parar y que justamente como dice Laura, no ha parado, este es un proceso cotidiano, ¿no? Identificar también cómo se van sofisticando nuestras violencias o mis violencias, ¿no? Eso justamente es algo como que lo lleva y que también el cuerpo lo recibe. Por ejemplo, la última, eh, en el congreso que íbamos a hacer en Tlaxcala, este congreso latinoamericano sobre trata, hubo una orden directa de la gobernadora para que no se hiciera en Tlaxcala. Cuando me dan a mí la noticia, un mes antes de hacer el congreso, que ya estaba todo, o sea, estaban el programa, ya habían muchos comprado sus vuelos, y entonces lo que hubiera hecho el Oscar antes de trabajar sus violencias era pensar perversamente, ¿no? Así como, ahora cómo los exhibo, cómo tal, ¿no? Este, pero es un campo que no domino mucho y tampoco quiero estar ahí, ¿no? En un campo de batalla. Pero justamente todo eso, que justamente son emociones, cómo se concentran en el cuerpo. Y en mi caso,
me dio algo que conocemos aquí como una enfermedad folk, acá en Tlaxcala, que se llama social, así es, social, y que es la concentración de las emociones en un pie, y que es como si fuera una torcedura, ¿no? Entonces no podía ni pisar. Me pasé 2 días en cama, no enfermo, sino solo como un, pues es un mal que concentras toda la emoción, que te impide caminar. Justamente social, la traducción es que no puedes caminar, no puedes avanzar. Y entonces, justamente, cuando yo antes concentraba todo esto, así como lo sacaba, entonces era o en el fútbol o en el Ah, enojo. porque dices en el texto tuyo que dejaste de ir al fútbol como parte de terapia Sí, claro. ¿cómo era? Antiviolencia masculina. Sí, 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 claro. Y O sea que no has visto el mundial. es un buen espectáculo y te permite entender muchas cosas, pero ya no soy como era antes, ¿no? Yo antes entrenaba 3 veces a la semana, que eso era bueno, ¿no? Porque ahora he subido mucho de peso, pero jugaba 2 partidos los domingos, ¿no? Entonces mi vida, ¿no? Era no solo académica, sino también era el fútbol, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo veía todos los partidos de la Liga Mexicana, la Europea, los mundiales, me sabía las historias porque un primo mío se sabe así como detalles y yo quería ser como él, ¿no? Pues entonces ya después me di cuenta que, pues ese era tiempo mío, ¿no? O sea, cuando compartimos esta emoción o este fanatismo por el fútbol, son las vidas de otros, ¿no? De Messi, de Mbappé. Digo, sí vi la final ayer porque pasamos a desayunar a un pueblo por ahí antes de venirnos aquí a Acapulco, que estamos por acá. Y estaba el mundial, pues ahí vi el espectáculo, pues, pero no es como, es algo muy extraño, porque estás pensando tanto en el fútbol que te impide el disfrute con la familia, ¿no? La crianza, el ser padre, el estar con mi hija, ¿no? Justamente, como lo digo en el texto, decido ya no ir a jugar fútbol porque decido asumir la responsabilidad paterna, ¿no? Cuidar a mi hija de tiempo completo, no está conmigo todos los días, pero los días que esté tienen que ser de calidad. Entonces, decirle a mi mamá fue fuerte, decir, no, no le laves la ropa, yo se la lavo, no la bañes, es mi responsabilidad, no le hagas de comer, yo le hago de comer, ¿no? Y es como construirme o reconstruirme en mí como el ser que tiene que dar servicios a alguien que lo necesita, en este caso mi hija, ¿no? Y que si seguía jugando fútbol, pues no. Y como lo describo en el artículo, ¿no? O sea, una de las críticas más severas que me hicieron fue, ¿cómo le das pensión? O sea, y luego tan alta, ¿no? O sea, estás manteniendo a tu hija y al novio ¿no? Pues no. Entonces fue como, o sea, es como esa reproducción de mi masculinidad violenta con mi grupo, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí no había pues una construcción fraterna de nada, más que de la O sea que violencia. la idea del grupo es, mientras tu ex mujer tenga novio o pareja, no pasarle la pensión. Exacto, exacto. No, sí, sí, Laura, pero esto es muy común que lo digan, ¿eh? romper justamente. Claro, sí. Mira, Elena, que es abogada, en ejercicio dice que es muy común aquí también eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es como asumir, es muy difícil desprenderte de eso porque es así como te crías, aprendes, ¿no? Y obviamente cuando decides ser diferente, pues el grupo te va excluyendo, ¿no? Entonces dejé de Uy, eso tener, tiene que ser jodido, ¿no? sí, Quedar, sí, y además hacer como esto, decir, bueno, pues yo decido, ¿no? Y pues si ya no me quieres hablar, pues ni modo. Pero también eso de cómo los hombres que decidan cambiar empiezan a entrar en depresión. ¿No? Es decir, pues ya no juego fútbol, ya no me invitan a las fiestas, ya no sé qué. Pues sí es un trabajo difícil, pero es sí, un bueno, trabajo. es un trabajo difícil. Yo creo que la mayoría de las mujeres que estamos en una postura de no dejar pasar una, etcétera, pues también ya las amigas dicen, ya viene esta hora a tocarnos las narices siempre con lo mismo y qué pesada y a ver qué chiste voy a contar. Bueno, pero yo
debo de decir que por mi parte pienso que los hombres creo yo que los hombres para ser aliados de las mujeres también tienen que deponer privilegios y dejar de estar con los amigotes, pues es un privilegio que pierdes. Pero también es verdad que se duerme más tranquilo porque se tiene la conciencia tranquila, ¿no? Sí, y además este modelo, que es el modelo C7 del que yo pude estar ahí, como lo describo, sí había veces que iba al grupo y decía, bueno, pues ahora qué violencia, ¿no? O sea, bueno, pues esto, cualquier cosita, ¿no? Pero después de ver que esa cosita sí era violenta, pues ahí, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Y ya cuando decido trabajar lo que comenté ahí, pues sí fue como impresionante, o sea, sí me cambió la vida, como es decir, sí hay una forma diferente de relacionarse con el mundo, ¿no? Digo, a mí me criaron como con ese enfoque de la vara y la chancla, ¿no? Y mi mamá en algún momento decía que gracias a Dios les habíamos salido de bien, gracias a que nos había dado nuestro chanclazo y nuestro barazo, hasta que yo le dije, no, mamá, porque eso no es no es la vía, porque sí hay repercusiones en nosotros. Y se lo dije tanto a ella como a mi padre, es como hablar con ellos como desde una postura ya madura, es decir, pues sí hubo implicaciones en mis relaciones con otras personas, porque entonces, pues yo cuando empecé a, a cuidar de mi hija, pues sí sentía ese deseo, ¿no? De, pues, ¿cómo la corrijo, no? ¿Cómo? Pues era un golpe, ¿no? Entonces, no he golpeado a mi hija ni una vez, pero las primeras veces sí, así como que hasta que te hierve la sangre, es como... Y es justamente lo que aprendemos, es esa somatización de la educación violenta, ¿no? Por ejemplo, mi papá nunca me Eso no pegó. es solo de los hombres. Yo soy violenta y no Sí, soy hombre, ni me identifico como hombre. sí, y justamente es como en esos, pues yo decido trabajar mi violencia y desde lo que me toca, pues es deconstruirme, que ese es el proceso complejo, ¿no? Y por Mm. ejemplo, yo en el grupo llegaba a quejarme de mi expareja, ¿no? Decir, no, y lo que me decía Cirilo, bueno, eso le toca trabajarlo a tu pareja, lo que estamos trabajando es tu violencia y tu relación con el mundo, entonces céntrate, y eso también es muy difícil, ¿no? Porque todos tienen la culpa menos uno, ¿no? Entonces Ah, bueno, eso sí. ponerme en el centro fue muy difícil, pero a la larga creo que es en esto y mientras siga en el camino, pues creo que puedo seguir y que justamente es una de las recomendaciones que les hago a mis estudiantes que deciden trabajar el tema de la trata. Es un requisito que yo les pongo, ve al modelo, ¿no? Y trabaja y ya podemos ver si te asesoro o no, porque justamente es un peligro trabajar con los hombres proxenetas, porque sí te enseñan aprendes de alguna forma, lo vives y pues es muy fácil, si un hombre tímido tiene estas capacidades, las ve y se las enseñan, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces por eso siempre es un proceso de deconstrucción. Y creo que ya No, nos claro, y a pasamos mí el me tiempo. parece que nos has aportado una visión de una, no me gusta hablar de nuevas masculinidades porque me parece un concepto de mierda, pero de deconstruirte como masculinidad clásica o tradicional, no solo desde la boquilla y la teoría, sino experimentándolo en tus propias carnes, lo cual creo que tiene muchísimo valor, porque estoy hasta las narices de conocer tíos de las nuevas masculinidades que luego lo que son unos estúpidos y unos falsos y que realmente no se han deconstruido nada. O sea, se han enganchado a un business, ¿no? Cocinar es divertido, voy a cambiar el niño, a cambiarle el pañal, pero siguen sin mirarse hacia adentro y sin el camino doloroso que has emprendido tú, porque leí tu texto y lo he notado un camino doloroso, el cual es de agradecer. Yo te- sinceramente, eh, te escucharé a ti con muchísima más atención y más credibilidad que algún otro hombre que me hable de un modo distinto de ser hombre, pero que no se lo haya trabajado de forma subjetiva. Vamos, que te estoy dando las gracias. Sí, qué complicado ya terminar el curso, que luego siento que es como, Las chicas me entienden, ¿ves? sí,
Sí, porque sí, es que una está hasta las narices de 4 mamertos que te vienen con las nuevas masculinidades y realmente pero pues no se han deconstruido nada, hacen unas cosas, unas estupideces ahí, ¿no? sí, pero Unas además sí es estupideces. muy claro. Sí. Yo no solo he conocido que, sino lo he ejercido como lo pongo en el texto, ¿no? Así como una capacidad impresionante de manipulación que es, ¿no? Y alguno de mis amigos más entrañables me dijo, es que poder que tú tienes, pues es muy fuerte y tú vas a decidir qué hacer con él, ¿no? Y decido compartirlo. Yo creo que llega a la lógica de, bueno, entre más compartamos esta forma de operar, menos eficacia tiene el poder porque ya develamos sus mecanismos, ¿no? Sí los van a sofisticar, pero más personas críticas y conscientes vamos a deconstruir y desarticular mejor. Y pues yo les agradezco mucho que me hayan Bueno, explicado. Espero que haya claro sido que sí, ha claro. sido un placer inmenso estas sesiones contigo, de verdad, sinceramente. Yo te doy las gracias y nos despedimos como quien dice, pues por ahora, porque la Escuela Abolicionista Internacional esperemos que tenga cuerda para repetir edición. Perfecto, pues yo ahí con gusto colaboro. Te mandamos un beso muy grande, nos despedimos hasta siempre, pendientes de que nos mandes el examen Sí, sí. y a las chicas, a las compañeras, pues desearle feliz fin de año.